De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a tomar un tema, titulado El nacimiento virginal. Es un tema muy controversial, es un tema que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, y este es el comienzo de lo que se conoce como las escrituras cristianas, o mal llamado Nuevo Testamento. Vamos a decir que el tema del nacimiento virginal tiene antecedentes paganos, es decir, este concepto de un nacimiento donde no está el padre, pero está la madre, puede tener antecedentes en la literatura del Segundo Templo y que llamamos escritos apócrifos. Entre estos escritos apócrifos se encuentra el libro de Segunda de Enoc, y en el libro de Segunda de Enoc, que se conoce como el Enoc esloveno, encontramos que se muestra que Melquisedec nació de una mujer, pero no se menciona ningún padre. La mujer se llamaba Sopanima y era la mujer de Nir, y Nir era el hermano de Noé. Pues la historia en segunda de Enoc, que es un escrito apócrifo, relata que Melquisedec nació milagrosamente. Realmente eso lo encuentran en segunda de Enoc, capítulo 71. En fin, luego ya vemos que aquí hay de pronto unos antecedentes, por lo menos literarios, de la época del Segundo Templo, que se transmitieron a los esenios o a la comunidad de Qumran, y de ahí pudo haber pasado a los escritos cristianos, por ejemplo, en la carta a los hebreos, que se habla de Melquisedec y se le da una importancia mayor a la que se le da en la escritura hebrea. Así que eso para que ustedes puedan investigar. Bueno, el culto a la madre y al hijo, había un culto a la madre y al hijo en Egipto con Isis y Horus, y también en Éfeso con Diana. El Mateo hebreo ebionita no contenía ningún relato de ningún nacimiento virginal. Vamos a decir que los ebionitas eran los seguidores judíos de Jesús, los más inmediatos seguidores. Después de que él murió, ellos tenían un manuscrito de una copia, un manuscrito del Mateo en hebreo. Y en ese manuscrito de Mateo en hebreo, los ebionitas decían que ahí no había ningún registro de ningún nacimiento virginal. Entonces, es de suponer que el tema del nacimiento virginal fue agregado a un escrito de Mateo que no es el Mateo que tenían los ebionitas, porque ese desapareció y lo que se conoce hoy en día es el Mateo griego. Pero ese Mateo griego ya tiene los primeros 2 capítulos de Mateo sobre el nacimiento virginal, mientras que el manuscrito que tenían los ebionitas no tenía ninguna mención de ningún nacimiento virginal. Así que los ebionitas son una fuente muy fidedigna para nosotros hoy en día, saber que ellos tenían un manuscrito en hebreo, de Mateo en hebreo, que supuestamente era el original, y ahí no había mención de ningún nacimiento virginal. Así que obviamente este tema fue agregado al Mateo griego. Bien, este tema no tiene ningún fundamento bíblico hebreo, es decir, no existe ninguna mención en la Biblia hebrea o el Tanakh de un nacimiento virginal. Eso no existe, son conceptos que se incubaron en las religiones mistéricas de la antigüedad.
Así que esto debe tener su origen en la mitología persa del niño. Hay una mitología, una historia mitológica persa del niño y es posible que esto pueda provenir de ahí, lo mismo que el relato de los reyes magos. No eran reyes ni eran magos, pero la historia es una historia que no es comprobable, no hay evidencia. Ahora, eh, vamos a ir al tema específico que tenemos en el capítulo 1 de Mateo. Ahí se dice que la fuente, en 1.18 se dice que iban a ser de una virgen. Y para ellos sustentar esto, se fueron y consultaron el libro de Isaías o trajeron una cita del libro de Isaías del capítulo 7, versículo 14. Pero ahí, en hebreo, ahí no dice virgen, ahí dice, da a entender una mujer joven, alma, una mujer joven o una doncella. Si hubiera sido una virgen, no importa si hubiera sido joven o vieja, pero si hubiera sido virgen, hubiera aparecido la palabra betulá, pero esa palabra no está en el hebreo. Entonces, es de suponer que de donde sacaron esta palabra virgen fue de la traducción que se hizo de Isaías del hebreo al griego. Ya esa es una traducción pésima de calidad porque en la Septuaginta tradujeron muchos libros después del Pentateuco, de la Torá, pero ya no tenían la misma formalidad, ni no tenían la misma rigurosidad textual o hebraica, académica. Así que Isaías 7:14, si usted va a Isaías 7:14 y lee todo el capítulo 7 y 8, va a ver que esto es una historia muy diferente, que sucedió este nacimiento virginal, que no es ningún nacimiento virginal, es un nacimiento, es un anuncio que Dios le hace al profeta Isaías para que él le dé al rey Acaz, que es el rey de Judá, y le vaya y le diga que iba a ser atacado por los reyes del norte, que eran los reyes de Israel y y el rey de Damasco y de Samaria. Pero Dios le dice a Isaías, dígale al rey Acaz que si él quiere, que no se preocupe, que no le va a pasar nada al reino de Judá y que si él quiere una prueba. Y Acaz le da a entender a Isaías que él no quiere pruebas. Pero Isaías le dice, de todas formas, el Señor le va a dar una prueba. Y la prueba es que la mujer joven, la doncella, concebirá, ¿sí? Un niño. Entonces, vamos a ver que si usted lee capítulo 7 y capítulo 8 de Isaías, relata la historia de que este niño realmente fue un hijo de Isaías y que la mujer que dio a luz a ese hijo fue la esposa de Isaías. Entonces, usted encuentra esta información en el capítulo 8 de Isaías y ve que es parte de una historia, de una promesa de protección de Dios hacia el rey Acaz. Y ese niño era una señal. Por eso el niño viene con un nombre que es Emmanuel, que dice Dios con nosotros. Pero Dios con nosotros no quiere decir que Dios está con nosotros, sino que esa señal era un mensaje de que Dios le había dado esa promesa de protección al reino de Judá. Y el niño era esa señal. Por eso se llama Emmanuel. Además, entonces, eso es lo que tenemos ahí. Entonces, Isaías 7:14 no es el fundamento bíblico, porque Isaías 7:14 habla de una mujer joven, de una doncella, no habla de ninguna virgen. Ahora, es de suponer también que cuando José se da cuenta que María está embarazada, él se sorprende y como que está un poco resentido, pero es de suponer que si él hubiera sabido que Isaías 7:14 o que a través de Isaías iban a ser, a través de una mujer que era virgen, iban a ser el Mesías, pues Isaías se hubiera puesto José se hubiera puesto contento, pero
lo contrario, él estaba un poco contrariado porque encuentra a su mujer embarazada y ellos todavía no estaban completamente en matrimonio, estaban en la etapa de Lucim, entonces no podían tener relaciones, entonces cuando él la encuentra a ella embarazada, pues él se sorprende. Entonces esto deja mucho que pensar, porque él se sorprendió, pero si él ha de suponer que él tenía conocimiento de la profecía de Isaías, hubiera dicho, no, pues menos mal que mi señora es la que va a dar a luz al Mesías. Pues nada de eso sucedió. Entonces aquí vemos que José no tenía ni idea. Pero los escritores del Nuevo Testamento de esta parte introdujeron el tema del nacimiento virginal basados en esta profecía de Isaías 7:14, cuando Isaías 7:14 no dice eso. Entonces, Isaías 7:14 no hace mención de ningún Mesías. Y en la historia de Isaías, en el capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías, no se menciona la palabra Mesías. Aún más, en Isaías 8:18, Isaías da testimonio de que, dice, yo y mis hijos, dice, somos testimonio para Israel. O sea, él ahí está prácticamente convalidando que sus hijos han sido una señal para Israel. Y obviamente este hijo que le nació fue una señal para el rey Acaz. Bueno, entonces vamos a decir que Mateo capítulo 1 versículo 23 se equivocó el escritor siguiendo el mismo error de la Septuaginta, porque en la Septuaginta sí dice virgen, pero en el hebreo no hace mención de virgen, sino de una mujer joven. Bueno, ya vimos que la palabra Emanuel significa que el nacimiento del niño, que era un hijo de Isaías, era una señal de protección para el rey de Judá, quien era amenazado por una invasión de los reinos del norte. Ahora, ya vimos también que, como he explicado, la mujer joven que dio a luz era la esposa del profeta. Eso lo encuentra en Isaías capítulo 8. La historia de Isaías capítulo 7 y 8 se cumplió durante la vida del profeta Isaías. O sea, este niño nació durante la vida del profeta. Y estamos hablando que unos 600 años o más antes de la era común, cuando apareció Jesús. Entonces, pues no tiene relación con el tiempo, ni hay una mención de ningún Mesías. Bueno, tampoco vamos a ver que la historia del nacimiento original tiene otras cosas que dejan muchas dudas. El tema, por ejemplo, de la matanza de los niños. No hubo matanza de niños porque no hay ningún registro en Israel de que haya habido una matanza de niños para esa época. Entonces, no hay registro, no es verificable, no hay ninguna evidencia. Entonces, lo más probable es que esto se metió ahí parte de la historia para sustentar todo este tema del nacimiento virginal. Y que la matanza de los niños, entonces, que Jesús tuvo que huir a Egipto, porque eso es lo que relata en Mateo, que el ángel se le apareció a José y le dijo, mire, Herodes está buscando al niño para matarlo, llévelo para Egipto. Y luego después dice que para que se cumpliera la profecía de Oseas capítulo 11, versículo 1, que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero eso también es una manipulación de textos bíblicos hebreos, porque si usted va a Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el escritor de Mateo cogió la mitad del primer versículo de Oseas 11:1 y la llevó a Mateo capítulo, ya estamos en capítulo 2, aduciendo de que de Egipto llamé a mi hijo se refería a Jesús, cuando en realidad eso es parte de un texto que nada tiene que ver con Jesús, sino es algo que el Eterno dijo a través de el profeta Oseas. Y aquí se refiere a Israel como su hijo. Por eso dice
cuando Israel era muchacho, de Egipto yo llamé a mi hijo. ¿Sí? Entonces, esa parte, segunda parte de ese primer versículo, fue llevada al texto de Mateo y fue insertada ahí para apoyar el tema de que Jesús tuvo que haber llevado a Egipto porque el Herodes lo estaba persiguiendo. Todo eso es una historia ficticia. Entonces, no hay reyes magos. Isaías 7:14 no dice virgen sino una mujer joven. De Egipto llamé a mi hijo es un versículo que fue traído de Oseas capítulo 11 versículo 1, y tampoco tenemos una evidencia de ninguna matanza de niños. Entonces usted comienza a ver todo esto y se da cuenta de que esto realmente es un montaje, es una mentira. Esto es un cuento mitológico, porque no hay ninguna evidencia. Así que los capítulos 1 y 2 de Mateo fueron agregados mucho después del escrito hebreo de Mateo, que poseían los ebionitas, y ellos afirman que ahí no había ningún escrito sobre ningún nacimiento virginal. Ahora, la doctrina del pecado original, que es una doctrina no bíblica, obviamente que fue inventada por Pablo, y es posible que este nacimiento virginal, ¿por qué se hizo un nacimiento virginal? Porque se suponía que Jesús no podía nacer con pecado, porque si era el Hijo de Dios, no podía tener pecado. Y ya para esa época estaba la doctrina del pecado original de Pablo, ya había circulado por las diferentes comunidades. Entonces, para evitar que Jesús naciera con pecado original, entonces por eso tuvo que haber sido inventado algo para que él no tuviera un padre. Y el nacimiento virginal lo que hace es que no le da un padre biológico a Jesús, sino que se le atribuye al Espíritu Santo. Y entonces ahí tenemos, ahí sale el tema de la Trinidad, se llama el Hijo de Dios porque nació del Espíritu Santo, en fin. Y vamos a ver más adelante que este tema del nacimiento virginal es lo que va a descalificar a Jesús para que sea el Mesías. Porque si Jesús no tuvo un padre biológico, entonces, que debía haber tenido, si hubiera sido el Mesías, tendría que haber tenido un padre biológico descendiente por línea paterna y sanguínea de David y Salomón. Y si Jesús no tuvo un padre biológico, pues entonces quiere decir que no era descendiente de David. Y si no es descendiente de David, pues no puede ser el Mesías. Bueno, entonces no existe ninguna evidencia histórica de ningún nacimiento virginal que pueda ser comprobado. Todo esto quedó en los escritos, pero no hay nada real, no hay nada histórico que pueda ser comprobado. No hay ninguna evidencia. Igual que muchos eventos del Nuevo Testamento, solo existen en la letra, mas no hay evidencias comprobables. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Se ha expuesto el tema en forma muy resumida, pero es para que ustedes vayan entendiendo que esto hay muchas cosas, muchas preguntas que tienen que hacerse alrededor de este tema que no tiene ningún concepto bíblico, para nada. Así que yo los dejo con esto. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Shalom.